Hola, soy Concha Chamorro y este es el podcast del Club de los 60 de la Junta de Castilla y León. Yo también escucho podcast. Tengo 70 años. Yo escucho el Club de los 60. Yo escucho el Club de los 60. Me gusta el deporte. La cultura. Necesitamos mucho distraernos. Me gusta oír música. Viajar también. Voy a Pilates. Un programa que llegue a nosotros. Que hablásemos de viaje. Y viajar. Yo también escucho el Club de los 60. Las personas mayores necesitamos seguir teniendo ilusión de vivir. En los próximos minutos vamos a abordar asuntos que tú nos propones. ¿Qué tema nos plantean? Jesús Orobón, cuéntanos. Hola Concha, María Luisa desde Zamora comparte con nosotros una reflexión sobre algo que va observando y experimentando a medida que va cumpliendo años. Tiene la sensación de que se le va poco a poco invisibilizando, que cada vez se cuenta menos con ella y que incluso, en algunas ocasiones, sus hijos toman decisiones sobre cosas que le afectan directamente sin contar con ella. Y nos pregunta, ¿por qué sucede esto? ¿Tengo derecho a pedir que se me siga considerando con el mismo respeto y los mismos derechos que he tenido siempre? María Luisa nos habla en definitiva del respeto de los derechos de las personas, tengan la edad que tengan. Para hablar de ello nos acompaña Javier García Medina, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, director del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid y presidente del Comité de Ética de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Concha. Es un placer participar de este podcast y espero poder contar aquellas cosas que son más interesantes en este tema. Javier, como punto de partida, ¿de dónde surgen los derechos de las personas? Bueno, a lo largo de la historia ha habido diferentes explicaciones, pero hay un punto clave que es el momento en el que un autor muy conocido, que es Immanuel Kant, señala que los seres humanos tienen dignidad y tienen valor por sí mismos. A partir de esa premisa, los seres humanos tienen la condición de ser titulares de derechos. Y a partir de ese momento se puede afirmar que los individuos reciben respeto y tienen respeto por ser lo que son. Anteriormente las explicaciones tenían que ver con cuestiones teológicas, por ser criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, pero es precisamente en ese momento en el cual se puede decir que los individuos valen por sí mismos, ¿no? Bien es cierto que ya anteriormente autores como John Locke habían formulado tesis sobre el origen de los derechos, sobre todo de carácter individual y de carácter liberal frente al Estado. Pero se puede decir que el punto clave es la idea de Immanuel Kant, esa idea de que el individuo tiene y vale por sí mismo. ¿Podrías concretar un poco más cuáles son los derechos de las personas y aclararnos si las personas mayores tienen derechos específicos diferentes a los del resto de los ciudadanos? Podríamos hacer una clasificación bastante simple. Los derechos humanos se dividen en tres categorías fundamentalmente. La primera serían los derechos civiles o individuales, la segunda serían derechos políticos y la tercera los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Las personas mayores evidentemente son titulares de todos estos derechos, no son específicamente unos derechos de las personas mayores, pero lo que sí que hay que decir es que en determinadas circunstancias es imprescindible que se haga un esfuerzo por remarcar que las personas mayores siguen siendo titulares, igual que se hace con las personas con discapacidad o con determinados otros grupos sociales, con el objetivo de remarcar que son precisamente las personas mayores especialmente vulnerables a la quiebra de esos derechos. Evidentemente, hay determinadas situaciones que las personas mayores pueden sufrir a lo largo de su etapa, podemos llamar última etapa de la vida, pero en cualquier caso las situaciones que se producen no son homogéneas y en consecuencia la vulneración de derechos puede ser
puede ser muy grave en determinadas ocasiones. Lo que sí que hay que hacer, y en determinados lugares del mundo sí que se ha hecho, como puede ser Iberoamérica, hay una convención específica sobre los derechos de las personas mayores, cosa que en Europa todavía no existe y, quizá y probablemente progresivamente se den convenciones y tratados y acuerdos en los cuales se reconozcan los derechos de las personas mayores, pero siempre serían como un refuerzo, precisamente porque las personas mayores necesitan un refuerzo de esos derechos humanos sin que eso implique que tengan unos derechos distintos a los demás. Muchas gracias por la explicación, Javier. De todo ese conjunto de derechos que nos has comentado, ¿hay alguno especialmente relevante por su implicación en la vida diaria de las personas? Bueno, si hiciéramos un repaso de cada una de las clasificaciones que he hecho antes, en el marco de los derechos civiles o derechos individuales, por ejemplo, se podría hablar de uno en particular o de algunos, pero me voy a referir, por ejemplo, al derecho a la intimidad, ¿no? El derecho a la intimidad en las personas mayores creo que quiebra en algunas ocasiones porque sufren muchas invasiones de ese derecho a la intimidad a lo largo de determinados momentos. Por ejemplo, ese abordaje constante por parte de determinadas empresas que llaman por teléfono, son víctimas de muchas estafas, son víctimas de esa intromisión en su vida y en su falta de autonomía. Es decir, ese conjunto de derechos individuales puede ser especialmente afectado. En el marco de los derechos políticos, una de las características o uno de los derechos es precisamente el de la participación. Muchas personas mayores son excluidas de la participación política, son excluidas de tomar decisiones colectivas en el grupo social y, por lo tanto, eso implica que dejen de tener protagonismo y dejen de tener incidencia precisamente en aquellas propuestas o proposiciones políticas que les puedan afectar. Y por último, en el marco de los derechos económicos, sociales, económicos y culturales, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿no? Hemos visto en determinadas ocasiones, y que tienen que ver, por ejemplo, con la pandemia, que en muchas ocasiones esa cuestión de la edad puede ser un elemento discriminatorio. El acceso a la vivienda, en muchas ocasiones también vemos cómo las personas mayores son excluidas y a veces son expulsadas de sus propias viviendas. El derecho al trabajo, ¿no? Es decir, el derecho al trabajo también puede ser un elemento a tener en consideración como un elemento de vulneración, por la sencilla razón de que se les excluye de determinados elementos económicos o acceso a determinadas cuestiones. Y el derecho a la educación, ¿no? El derecho a la educación viene definido por parte de Naciones Unidas como un derecho que se debe tener a lo largo de toda la vida. Y en muchas ocasiones observamos cómo las personas mayores son excluidas y, por lo tanto, hay elementos como, por ejemplo, la llamada brecha digital que hace que muchas personas mayores se excluyan de la vida social por la sencilla razón de que no se las capacita, no solamente en materias tecnológicas, sino también, ¿por qué no?, hay que seguir formándose y hay que seguir teniendo una cultura y hay que seguir teniendo acceso a bienes culturales en todos los sentidos. Por lo tanto, creo que en todos ellos afectan a la vida diaria de las personas mayores y, como no, el derecho a la salud, ¿no? Es decir, que evidentemente ahí, como he dicho al principio, pues es especialmente importante y hay que remarcar. Uh-huh. He entendido, Javier, que la dignidad de las personas deriva en los derechos que nos has ido exponiendo. Derechos individuales, derechos políticos y derechos económicos, culturales y sociales. Has argumentado también por qué no hay definidos unos derechos especiales para las personas mayores, aunque la realidad muestra que son un grupo de población que puede experimentar mayor riesgo de que sus derechos no sean respetados, especialmente cuando empiezan a surgir dificultades para poder vivir conforme a sus propios valores y su proyecto de vida. Javier, en el caso de que alguno de nuestros derechos esté siendo vulnerado, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos acudir? Bueno, evidentemente va a depender de cuál sea el derecho en concreto que se pueda haber vulnerado, pero evidentemente hay diferentes mecanismos
Es decir, podemos ir directamente a los tribunales para denunciar que se nos ha vulnerado el derecho a la intimidad o el derecho al honor o cualquier otro derecho de los derechos individuales. Pero no solamente existen instancias nacionales o instancias más cercanas, sino que existen también otras instancias que son muy interesantes y que protegen nuestros derechos, como son las demandas particulares o individuales en el marco de las Naciones Unidas, o incluso podríamos llegar a invocar la protección del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puesto que España forma parte del Consejo de Europa. Es decir, que existen mecanismos para poder reivindicar nuestros derechos. Y además he de señalar que en el caso de las personas mayores, pues en el marco de la Unión Europea también podemos encontrar especial protección, entre otras cosas, si alguien estuviese interesado en ello, puede acudir y puede ver un ámbito particular como es la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. Por lo tanto, yo creo que hay un conjunto de mecanismos por los cuales nosotros podemos defender y protegernos frente a las vulneraciones que hayamos sufrido. Javier, y ya para terminar, y aunque a veces se nos olvide, todo derecho conlleva unos deberes. ¿Cuáles serían los deberes fundamentales que tenemos? Pues aunque parezca contradictorio o paradójico, yo creo que el primer deber que tenemos es proteger nuestros propios derechos, ¿no? Es decir, que en relación a los derechos humanos hay dos dimensiones, la dimensión vertical y la dimensión horizontal. La dimensión vertical es defendernos en muchas ocasiones de las agresiones, ¿no? O vulneraciones que puedan venir por parte de las propias instituciones o las propias administraciones, ¿no? Y entonces así surgen inicialmente los derechos humanos como un mecanismo de defensa frente al Estado. Pero también como sujetos particulares, y esta es la dimensión horizontal, todos nosotros, cada uno de los individuos que forman parte de la comunidad política, son agentes de realización y agentes de vulneración de derechos humanos. Es decir, nosotros mismos somos los mejores agentes para que los derechos humanos sean realidad de aquellos con los cuales convivimos en nuestro día a día, pero al mismo tiempo también nosotros podemos ser agentes de vulneradores. Por tanto, en este sentido, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que tenemos derechos y tenemos que ser muy conscientes de que al mismo tiempo somos las principales herramientas para que los derechos humanos sean cumplidos por parte de todos, pero y así también como hacernos fuertes frente a determinados embates o determinados ataques que puedan provenir de otras instancias que son especialmente poderosas para vulnerar nuestros propios derechos. En las circunstancias actuales puede existir o puede darse la circunstancia de que muchos de estos ataques a los derechos individuales provengan precisamente de instancias en las cuales no existe un control social, no existe un control político y en consecuencia eso es mucho más complicado. Pero nuestro deber fundamental es defender nuestros derechos, sensibilizarnos, conocer nuestros derechos para hacernos mucho más fuertes y para hacerlos mucho más realidad en la vida social. Ajá. Gracias, Javier, por acompañarnos y hablarnos de un tema tan importante. Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y espero que os ayude esta exposición que acabo de realizar. Así terminamos, aunque antes hay algunas ideas que conviene recordar. Ser persona mayor no implica perder o renunciar a la dignidad que toda persona tiene. Tener dignidad implica ser titular de derechos humanos fundamentales. Los derechos humanos han de ser garantizados y protegidos en todas las etapas de la vida. Los derechos individuales, políticos, económicos, sociales y culturales han de disfrutarse de forma plena para que cada persona, independientemente de la edad y condición, pueda desarrollar sus talentos y todas sus capacidades. Este podcast lo podrás escuchar cuando quieras en el apartado de servicios sociales de la web de la Junta de Castilla y León, www.jcyl.es, y en las principales plataformas de escucha de podcast.
Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amistades. Te lo van a agradecer. Y nosotros también. Gracias por haberte sumado a nuestro podcast. Y si quieres proponer un tema para un próximo episodio, busca nuestro micrófono, el de este podcast, el podcast de nuestro club, el Club de los 60. ¡Hasta la próxima! Un fuerte abrazo, queridas y queridos.